Hola, soy Ernesto. En este video les voy a contar la resolución de un parcial correspondiente a las unidades 4, 5 y 6. El primer problema dice: considera la función f de x cubo menos 3x cuadrado más un cuarto por x más 2, encontrar las coordenadas del o de los puntos donde la recta tangente al gráfico de f es paralela a esta otra recta. Analicemos primero esa recta. Está en forma implícita, vamos a escribirla en forma explícita despejando. Pasamos la x sumando, el 4 dividiendo, distribuimos y nos queda esta expresión. Sabemos que la recta tangente en el punto buscado, llamémoslo xy, es paralela a esta recta. Esta recta tiene pendiente un cuarto. La recta tangente entonces tiene, en el punto que estamos buscando, tiene pendiente un cuarto porque rectas paralelas tienen igual pendiente. La derivada en el valor de x del punto buscado es igual a un cuarto. ¿Por qué? Porque la derivada es igual a la pendiente de la recta tangente. Obtenemos la derivada. Sabemos que la derivada tiene que dar como resultado un cuarto. Despejaremos de allí entonces el o los valores de x. Un cuarto es lo mismo que 0,25. Pasamos el 0,25 restando. Podemos aplicar una resolvente de cuadráticas y obtener los resultados para x, o bien podemos sacar en este caso factor común y se obtiene que los valores de x que hacen que la pendiente sea un cuarto son 0 y 2. Entonces tenemos dos valores posibles para x. Nos falta obtener los valores de y porque nos piden los puntos. Para eso evaluamos en la función. Evaluar en 0 nos da como resultado 2. Evaluar en 2 nos da como resultado menos 18,5. Por tanto, los puntos buscados son el punto de coordenadas 0, 2 y el punto de coordenadas 2, menos 18,5. Pasemos al siguiente problema. Hallar las coordenadas de los extremos relativos de la función 2x dividido x cuadrado más 25. Decide en cada caso si se trata de un mínimo o de un máximo. Esta es nuestra función. Vamos a buscar puntos críticos. Para ello, vamos a derivar e igualar la derivada a 0. Los valores de x que hacen que la derivada sea 0 se llaman puntos críticos. Como es una división, aplicamos la regla del cociente. La derivada del numerador multiplicado por el denominador sin derivar, menos el numerador como está por el denominador derivado, dividido el denominador al cuadrado. Calculamos las derivadas de esos paréntesis. Suprimimos paréntesis, agrupamos, volvemos a agrupar y nos queda esta expresión. Igualamos a 0 para calcular puntos críticos. Una división da 0 únicamente cuando el numerador es 0. De allí obtenemos dos valores, despejando o bien con la resolvente de cuadráticas, y obtenemos que los resultados son 5 y menos 5. Estos son entonces nuestros puntos críticos. Tenemos allí f'. Vamos a desarrollar el cuadrado del denominador porque tenemos que derivar nuevamente para analizar si hay máximo o mínimo. Yo lo voy a hacer, como dije, derivando nuevamente con el criterio de la segunda derivada, pero podríamos hacerlo utilizando el criterio de la primera derivada, organizando la información en una tablita. Desarrollamos entonces el denominador, es el cuadrado de un binomio, se desarrolla de esta manera, y efectuamos nuevamente la derivada, en este caso de la derivada. Tenemos las derivadas de esos paréntesis, suprimimos paréntesis, agrupamos y obtenemos esta expresión. Necesitamos entonces evaluar en 5 y en menos 5. Esta expresión podríamos simplificarla un poco más sacando factores, pero la verdad que la vamos a dejar así porque lo único que queremos es evaluar en 5 y menos 5. Evaluamos en 5, reemplazamos en la segunda derivada por 5 y nos da menos 1 sobre un número muy grande. Es negativo, por lo tanto la función alcanza máximo en este valor. Evaluamos en menos 5, nos pasa que en este caso el resultado de la segunda derivada es positivo, por lo cual la función alcanza un mínimo en ese valor. Nos falta calcular la coordenada y de cada uno de estos puntos. Para eso evaluamos en la función, en 5 y en menos 5, obtenemos un quinto para el máximo, menos un quinto para el mínimo. Entonces la función alcanza máximo en x igual 5 y ese máximo es un quinto, alcanza mínimo en x igual menos 5 y ese mínimo es menos un quinto.
Siguiente problema. Calcula el momento estático respecto del eje de las abscisas, es decir, el eje X, considerando que la densidad es una constante delta de la región delimitada por las gráficas de estas dos funciones. La función de la derecha es una recta horizontal. La función de la izquierda es una parábola cóncava hacia abajo, porque el coeficiente que acompaña el término cuadrático es negativo, menos 2, y el vértice está en el punto 0, 12. No es necesario calcular las raíces de esta cuadrática, ahora con estos elementos podemos trazar un gráfico. Igualamos para buscar las intersecciones. Necesitamos las intersecciones para ver qué región delimitan. Igualamos las funciones, despejamos, queda que 2x cuadrado es igual a 18, o bien que x cuadrado es igual a 9, de aquí nos salen dos soluciones, 3 y menos 3. El gráfico de la situación es esto: tenemos la cuadrática, cóncava hacia abajo, la función horizontal, en y igual a menos 6, y la región que determinan es esta. Vemos allí que se están cruzando en los puntos de coordenadas x igual a 3 y x igual a menos 3, y la altura obviamente menos 6, porque la función g está siempre a altura menos 6. El momento respecto del eje x, el momento estático, el momento de orden 1, se calcula mediante esta fórmula, donde va la función de arriba elevada al cuadrado, la función de abajo elevada al cuadrado, la resta entre ellas dos, evaluado entre los límites de integración por la densidad dividido 2. Bien, vamos a resolver esta integral. Menos 6 al cuadrado es 36, el cuadrado de un binomio es el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Agrupamos así el 144 con el 36, obtenemos una primitiva de esta función, la primitiva de 108, 108x, la de 48x cuadrado es 16x cubo, y la de 4x cuarta es 4 quintos x quinta. Falta evaluar en 3, es menos 3 y restar. Efectuamos estas evaluaciones. Esto da 86.4 menos 86.4, al sumar da 172,8, dividido 2, 86.4 por la densidad, que era un dato que no era conocido. Vamos con el problema 4. Dice: calcula el área de la región delimitada por las gráficas de estas funciones. F de x es una cúbica y g de x una lineal. Primero igualamos para buscar las intersecciones como hicimos antes. Planteamos la igualdad, agrupamos todo en un solo miembro, los 3 se van a cancelar, queda una ecuación cúbica, justo es posible factorizarla, sacamos factor común x, y de este modo es fácil ver las soluciones. En este caso las soluciones son 3, 0 y menos 3. 3 y menos 3 porque son los números que hacen que x cuadrado menos 9 valga 0. 3 al cuadrado menos 9 es 0, y menos 3 al cuadrado menos 9 también es 0. Es decir que estas dos gráficas se están cruzando 3 veces. Hagamos dos tablas de valores para graficar estas funciones. Aquí coloreamos de azul la función cúbica. Vamos a evaluar desde menos 3 hasta 3 y no más allá, porque el último valor que se cruzan es 3 y el primer valor en el que se cruzan es menos 3. Evaluamos y obtenemos estos resultados. Hacemos lo mismo para la lineal, coloreada de rojo, y obtenemos estos resultados. Por supuesto, para una lineal podríamos haber utilizado que la ordenada al origen es menos 3, que es el valor que obtenemos en 0, y que va creciendo de a 9 lugares por cada unidad de avance. Vemos que también esa regularidad se observa en la tabla. Observemos también que en menos 3 ambas funciones dieron menos 30, en 3 ambas funciones dieron 24, y en 0 ambas funciones dieron menos 3, lo que es una verificación de que se cruzaban efectivamente en estos 3 valores que habíamos obtenido. En un gráfico, las dos funciones son estas de aquí. Vemos que se cruzan en menos 3, en 0 y en 3. Ahora bien, para calcular el área, que está encerrada entre estas dos funciones, es necesario plantear dos integrales, porque tenemos nuestra región separada en dos partes. La primera región, coloreada de violeta, se plantea como la integral entre 0 y 3 de la función de arriba, que es la lineal, menos la función de abajo, que es la cúbica. En cambio, la otra región, R2, coloreada de verde, va entre menos 3 y 0, la función de arriba es la cúbica y la de abajo es la lineal.
Suprimimos los paréntesis, se cancelan los números 3 en ambos casos y nos quedan estas dos integrales. Las primitivas son sencillas de calcular. La primitiva 9 de x es 9x cuadrado sobre 2, la de x cubo es x cuarta sobre 4, a evaluar entre 0 y 3. Similarmente para la otra, nos quedan entonces estas dos integrales. Vamos con la de arriba, evaluamos en 3, en 0, y planteamos la resta, pero en 0 no es necesario evaluar porque eso va a dar 0. En cambio la de abajo hay que evaluar en 0, evaluar en menos 3 y restar. Como en 0 va a dar 0, directamente planteamos el segundo término, es decir, la resta de la evaluación en menos 3. El primer resultado es 81 cuartos, el segundo resultado también es 81 cuartos, lo cual es lógico porque se veía en el gráfico que ambas regiones eran idénticas por simetría de ambas funciones. Entonces tenemos que la primera región tiene 81 cuartos, la segunda región 81 cuartos, entonces el área total comprendida por estas dos regiones es 81 cuartos más 81 cuartos, que es 81 medios, o 40,5. Vamos con el último problema. Se arrojan dos dados, uno de 6 caras numeradas del 1 al 6 y otro de 4 caras numeradas del 1 al 4. Describí el espacio muestral, cuál es la probabilidad de que la suma de los dados sea 4, calcular la probabilidad de que la suma de los dados sea 6 o en algún dado salga un 5, y por último cuál es la probabilidad de que la suma de los dados sea par, sabiendo que en el dado de 4 caras salió un número par. Vamos con el A. El espacio muestral. Se arrojan dos dados. Vamos a pensar que el dado de 6 caras es rojo, el dado de 4 caras es azul. El espacio muestral tiene 24 eventos elementales, son pares ordenados. Aquí están las combinaciones de los números del 1 al 6 para el dado rojo y los números del 1 al 4 para el dado azul. En total nos dan 24 pares ordenados. Por supuesto podríamos haber considerado que el primer dado era el azul y el segundo era el rojo, lo cual no cambia el espacio muestral, ¿no? Siempre tiene 24 elementos. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los dados sea 4? Bueno, mirando todos los elementos del espacio muestral es fácil identificar cuáles son los eventos en los cuales la suma da 4. Tenemos tres casos favorables: que haya salido 3 y 1, que hayan salido 2 en los dos dados, o que haya salido en un dado, en el dado de 6 caras un 1 y en el de 4 caras un 3. Si llamamos A al evento, la suma de los dados es 4, la probabilidad del evento A, formado por 3 de estos eventos elementales, todos equiprobables, es 3 entre 24, que también podemos decir que es 1/8, pero vamos a dejarlo escrito como 3/24. Calcula la probabilidad de que la suma de los dados sea 6 o en algún dado salga un 5. Esos 4 eventos son los 4 eventos en los cuales la suma de los dados dio 6. Ahora, estos otros eventos son los eventos en los cuales algún dado salió un 5. El único dado en el cual puede salir un 5 es el dado de 6 caras, porque el otro tiene numeradas del 1 al 4. Vemos que en total la cantidad de eventos elementales que conforman este suceso son 7, ¿no? 7 casos favorables. Si llamamos C a la suma al evento, la suma de los dados es 6 o algún dado es 5, la probabilidad de este evento C es 7/24. Otra manera de pensarlo es la siguiente. Consideremos el evento E, la suma de los dados es 6, y el evento F, algún dado es 5. Está claro que C es la unión de estos dos eventos. El evento de que suceda alguna de estas dos cosas es la unión. Ahora, la fórmula de la probabilidad de la unión es la siguiente. Entonces, igual a la probabilidad de E más la probabilidad de F menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de E, es decir, la probabilidad de que la suma de los dados sea 6, era 4 casos entre 24. La probabilidad de que algún dado sea un 5 también era 4 entre 24. Si sumábamos esos dos teníamos 8 entre 24 y habíamos visto que eran 7. Necesitamos restar los elementos en común. La probabilidad de que la suma de los dados sea 6 y además algún dado sea 5, o sea que esas dos cosas sucedan simultáneamente, solo podía suceder si salía 5 en el dado de 6 caras y 1 en el dado de 4 caras, es decir que es un evento entre 24. Esto claramente da 7 entre 24, que es el resultado que habíamos obtenido de la otra manera.
Por último, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los dados sea par, sabiendo que en el dado de 4 caras salió un número par? Vamos a definir estos dos eventos. El evento la suma es par y el evento n, en el dado de 4 caras salió un número par. Nos están preguntando por la probabilidad condicional, por la probabilidad de m condicionado, es decir, sabiendo que sucedió n. La fórmula de la condicional era así, era la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad del evento sobre el cual se está condicionando. La probabilidad de que en el dado de 4 caras salga un número par es un medio porque tiene 4 caras y 2 de ellas son pares. Así que es 2 de 4 o un medio. La probabilidad de m intersección n es la probabilidad de que sucedan al mismo tiempo m y n, que la suma sea par y que además en el dado de 4 caras haya salido un número par. Observemos la tabla, tenemos 6 casos en los cuales el dado numerado del 1 al 4 salió par y además la suma dio par. Son esos que están los que están coloreados blancos son los que no son, los que quedaron con los colores rojo y azul son los que son favorables. Es decir, que esto da 6 entre 24. Entonces, sabiendo que la condicional era la división entre estos dos números, planteamos 6/24 dividido un medio. Esto es igual a 12/24, es decir, un medio. Bueno, espero haber sido claro en todos los conceptos y nos veremos en un próximo video.